El mercado era ruidoso, lleno de voces, máquinas y luces brillantes. Pero en un rincón había una chica a la que nadie prestaba atención. Su ropa estaba hecha jirones, su rostro cubierto de polvo y sus delgadas manos sujetaban un pequeño cuenco. Parecía pobre, más débil que las demás, y la gente pasaba a su lado como si fuera invisible. Los mercaderes pregonaban sus mercancías. Los guardias se reían al pasar, y los niños alienígenas apartaban a sus madres al verla. A nadie le importaba el mendigo del mercado. Nadie hasta que pasó un humano. El nombre del humano era Daniel. Era un viajero. Ni rico, ni poderoso, simplemente un hombre que intercambiaba pequeños objetos de la tierra para sobrevivir en mundos alienígenas. Ese día había ido al mercado a vender una bolsa de especias antiguas de la tierra, con la esperanza de ganar lo suficiente para su próximo viaje. Pero al doblar la esquina, la vio. Ella alzó la vista y Daniel hizo una pausa. Sus ojos no eran como los de una mendiga común. Eran afiladas, brillaban tenuemente a la luz, con una fuerza oculta bajo la debilidad. Ella susurró, «Comida». Daniel ya había visto mendigos antes, pero algo en aquella chica le parecía diferente. Metió la mano en su mochila y sacó un trozo de pan envuelto, una pequeña ración de sus propias provisiones. Se arrodilló y se lo puso en las manos. Los dedos de la niña temblaban al tomarlo. Ella lo miró fijamente como si no pudiera creer que alguien se hubiera fijado en ella. «¿Por qué?», preguntó en voz baja, con la voz ronca como la de alguien que no había hablado en muchos días. Daniel sonrió levemente. «Porque tienes hambre», dijo. «¿Y por qué puedo?». Ella dudó un instante, luego comió rápidamente, pero sus ojos nunca se apartaron de su rostro. A su alrededor, algunos comerciantes susurraban y reían entre dientes. «Miren al humano», dijo un extraterrestre. «Dar comida a la basura». Otro se rió. «Los humanos son extraños. Despilfarran la bondad». Daniel los ignoró. Observó a la niña comer y sintió algo revolverse en su pecho. No sabía por qué, pero sentía que darle comida era más importante que vender sus especias. Tras terminar, bajó la cabeza y susurró, «Gracias, humano». Su voz era baja, pero Daniel notó la cautela con la que hablaba, casi como si alguna vez la hubieran entrenado para hablar de manera formal, no como una mendiga en absoluto. Él le ofreció agua, y mientras ella bebía, Daniel notó marcas en sus muñecas. No eran cicatrices al azar. Parecían ataduras, como si ya hubiera estado atada antes. También observó la forma en que ella se sentaba. No se trataba de la forma descuidada y desaliñada en que solían encorvarse los mendigos, sino de una postura erguida, incluso en la debilidad, como si albergara un orgullo oculto. «¿Quién eres?», preguntó Daniel. La niña se quedó paralizada. Por un instante, sus ojos se volvieron fríos como el acero antes de volver a bajar la mirada y decir, «Nadie, solo pobres». Daniel no le creyó, pero no insistió. Le dio otro pequeño trozo de comida y se levantó. Pensó que ahí terminaría todo. Un pequeño gesto de amabilidad, nada más. Pero al darse la vuelta para marcharse, sintió una extraña atracción, como si la historia no hubiera terminado. Esa noche, cuando el mercado comenzaba a cerrar, Daniel regresó a su pequeña habitación alquilada encima de una tienda de comerciantes. Intentó dormir, pero la imagen de los ojos de la niña seguía volviendo a él, penetrantes, brillantes y fuertes, como si pertenecieran a alguien que escondía algo más que hambre. Afuera, en la sombra del mercado, la niña mendiga no dormía. Contempló las estrellas con silenciosa intensidad. Su mano tocó la marca en su muñeca y sus ojos volvieron a brillar débilmente. Susurró palabras en un idioma que nadie a su alrededor podía entender. Palabras que sonaban antiguas y poderosas. Y entonces, desde los tejados, otro par de ojos la observaban. Una figura oculta en la oscuridad susurró a través de un pequeño comunicador. «La han encontrado. La niña vive». Informó a los demás que el mendigo no era simplemente un mendigo.
Ella era algo más, algo peligroso o importante. Daniel no tenía ni idea de que su simple amabilidad había sido vista y que eso lo había ligado a su destino. Pronto su vida cambiaría para siempre. Pero aquella noche, él solo sabía una cosa. Mañana volvería al mercado. Volvería a buscarla porque, en el fondo, sentía que la historia no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, Daniel regresó al mercado más temprano de lo habitual. El aire aún estaba fresco y las calles todavía no estaban abarrotadas de gente. Caminó directamente hacia la esquina donde la niña mendiga se había sentado el día anterior. Allí estaba de nuevo, con la cabeza gacha y las manos vacías como si nada hubiera cambiado. Pero cuando alzó la vista y lo vio, algo cruzó fugazmente su rostro. Una pequeña chispa, casi como de alivio. Daniel sonrió y colocó otro pequeño paquete de comida en sus manos. «Otra vez tú», dijo. La niña asintió lentamente. «¿Has vuelto?» «Por supuesto», respondió Daniel. «Sigues pareciendo hambriento». Dudó antes de hablar. Tener hambre es fácil. Otras cosas no son fáciles. Sus palabras eran extrañas, cuidadosas, como las de alguien que había aprendido el idioma hacía mucho tiempo, pero que lo usaba con formalidad, no como debería hacerlo un mendigo callejero. Daniel la estudió más detenidamente. Sus rasgos eran afilados, casi regios, incluso bajo la suciedad. Volvió a fijarse en las cicatrices de sus muñecas. Esta vez preguntó, ¿esas marcas? ¿De dónde las sacaste? La chica bajó las manos rápidamente, ocultándolas bajo las mangas. Su voz se volvió fría. «De cadenas». «¿De quiénes me capturaron?» Daniel frunció el ceño. «¿Quién te capturó? ¿Esclavistas?» Ella apartó la mirada. Por un instante, pareció asustada. Luego entrecerró los ojos. «No importa. Creen que estoy muerta. Debo permanecer». «Nadie». La forma en que lo dijo le erizó la piel a Daniel. «Nadie». Lo dijo como si fuera un disfraz, no la verdad. Antes de que Daniel pudiera preguntarle más, un grupo de alienígenas pasó por allí, hablando en voz baja. «¿Oíste?», susurró uno. «El aire perdido aún vive», dicen. «Escondido, los cazadores buscan». La chica se puso rígida, sus hombros se tensaron, sus dedos se apretaron alrededor del pan con tanta fuerza que se rompió. Daniel notó. «¿Que sabes algo de esa historia?», dijo con voz temblorosa, no por debilidad, sino como por fuego contenido. «Sé lo suficiente, pero hacer preguntas te traerá problemas. Humano». Daniel soltó una risita, aunque una inquietud se instaló en su pecho. «Los problemas me encuentran incluso cuando no pregunto. Es lo que tiene ser humano en mercados alienígenas». Por primera vez, la chica casi sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. Se inclinó hacia ella y susurró, «No hables de herederos. No escuches los rumores. Olvídame». Pero Daniel no podía olvidarla. Algo en sus ojos le decía que estaba conectada a los susurros del aire ausente. Quería saber más, pero también sabía que presionarla solo la alejaría. Más tarde ese día, mientras el mercado se volvía más bullicioso, Daniel notó sombras que se movían entre los puestos. Hombres extraños, encapuchados y armados, observaban. No eran comerciantes. Estaban buscando, y sus ojos a menudo se dirigían a los rincones, a los mendigos, a la chica. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Se inclinó hacia ella y murmuró, «Alguien te está buscando, ¿verdad?» La chica apretó la mandíbula. Le temblaban las manos, pero su voz permaneció tranquila. «Siempre buscan. Por eso debo permanecer oculta». «¿Quiénes son?», preguntó Daniel. Ella respondió en un susurro. «Cazadores enviados por quienes me temen». La mente de Daniel daba vueltas. ¿Temerla? Parecía una simple mendiga hambrienta, pero en su interior, empezó a creer que era más de lo que aparentaba. Los cazadores se acercaron.
Daniel vio que uno de ellos levantaba un pequeño dispositivo que escaneaba rostros entre la multitud. La chica agachó la cabeza rápidamente, girando la cara. Daniel lo comprendió. Si el escáner la detectaba, estaba perdida. Actuando con rapidez, agarró su mochila y sacó una capucha gastada, de las que usaba para viajar. Se la puso sobre la cabeza y susurró: «Agacha la cabeza. Sígueme». La chica lo miró sorprendida. «¿Por qué me ayudas?» «No me debes nada», dijo Daniel, mirándola fijamente. «Ayer te di de comer. Eso te convierte en mi responsabilidad». Por un instante, ella lo observó, como intentando descifrar sus palabras. Luego asintió y se mantuvo cerca. Juntos se escabulleron entre la multitud, Daniel guiándola con movimientos tranquilos. Había aprendido a desaparecer en ciudades desconocidas, a mimetizarse con el ruido y el caos. Para cuando los cazadores pasaron su esquina, escudriñando las sombras, la mendiga ya no estaba. Esa noche, Daniel la condujo a una azotea tranquila, lejos de los mercados. Allí, bajo el sol poniente, finalmente volvió a preguntar: «¿Quién eres en realidad?». Ella lo miró durante un largo rato. Sus ojos brillaban tenuemente en la penumbra. Finalmente, dijo: «Mi nombre no importa. Pero hubo un tiempo en que dejé de ser pobre, de dejar de ser un don nadie, y me convertí en alguien a quien temían». A Daniel se le cortó la respiración. No sabía si era una fugitiva, una princesa o algo más. Pero una cosa estaba clara: no era una mendiga cualquiera, y su simple bondad lo había colocado en el centro de un secreto que podría cambiarlo todo. La noche era tranquila, pero no pacífica. La ciudad comercial nunca dormía del todo, y tenues sonidos de música y máquinas flotaban por las calles. Daniel permanecía despierto en su pequeña habitación, mirando la tenue luz de la linterna. Debería estar descansando para el comercio del día siguiente, pero su mente estaba preocupada. Las palabras de la mendiga, sus ojos brillantes y la forma en que hablaba de cadenas y cazadores, todo lo mantenía inquieto. Se levantó y miró por la ventana hacia la plaza del mercado. En algún lugar allí, ella se escondía entre las sombras. Pensó en los cazadores con sus escáneres moviéndose como lobos. Sabía que no dejarían de buscar. Justo cuando se giró para acostarse, la ciudad se estremeció. Una fuerte explosión. El silencio se desgarró, haciendo temblar las paredes. Le siguieron gritos, luego alarmas. Daniel corrió a la ventana y vio fuego que se elevaba de una de las torres cerca de la muralla exterior. Saqueadores. La ciudad ya había sido atacada antes. Bandas de mercenarios y contrabandistas atacaban de noche, robando provisiones y vidas antes de desaparecer entre las estrellas. Pero esta vez, se sentía diferente. Los saqueadores se movían rápido, demasiado rápido, como si supieran exactamente dónde atacar. Daniel agarró su pequeña mochila, listo para escapar si el ataque se extendía. Pero antes de que pudiera irse, se quedó paralizado. Abajo, en las calles cerca de la esquina del mercado, la vio. La mendiga no corría. No lloraba como los otros ciudadanos que huían. Estaba quieta, con la mirada fija en los saqueadores con una calma que Daniel no podía comprender. Y entonces se movió. En el caos, la vio deslizarse detrás de uno de los saqueadores armados. Sus delgadas manos se alzaron, en un movimiento rápido, le arrebató el arma al alienígena y lo golpeó en la garganta. El asaltante cayó al instante. El corazón de Daniel latía con fuerza. Aquel no era el movimiento de un mendigo. Era un movimiento entrenado, preciso, letal. Bajó corriendo las escaleras y se lanzó a la calle, esquivando a la multitud presa del pánico. Cuando la alcanzó, ella ya sostenía el arma como si le perteneciera. Su ropa sucia aún colgaba holgada, pero en ese momento, no parecía una niña hambrienta. «¿Qué haces?», gritó Daniel. Sus ojos brillaron tenuemente a la luz del fuego. «Sobrevivir». Otro asaltante los vio y cargó hacia ellos. Antes de que Daniel pudiera reaccionar,
la chica se interpuso. Disparó el arma robada con puntería precisa, abatiendo al enemigo de un solo tiro. Daniel retrocedió tambaleándose, aturdido. «Puedes luchar», jadeó. Ella no respondió. En cambio, lo agarró del brazo y lo arrastró a un callejón. «Quédate cerca. Matarán a cualquiera que me vea». «¿Por qué?», preguntó Daniel, mientras ella apretaba su agarre. «Porque no soy quien creen que soy, y tú tampoco». Las palabras lo helaron. No era hora de discutir. Más asaltantes inundaban las calles, incendiando tiendas y arrastrando cautivos. Daniel la siguió entre el humo, con el corazón acelerado. Se escondieron tras puestos destrozados hasta que la chica se detuvo de repente. Apoyó la mano contra la pared, susurrando palabras que Daniel no comprendió. Extraños símbolos brillaron tenuemente bajo su palma antes de desvanecerse. A Daniel se le secó la boca. ¿Qué era eso? Ella lo miró, con los ojos ahora más brillantes. El idioma de mi sangre. No debería hablarlo, pero para protegernos, debo hacerlo. Daniel se dio cuenta entonces de que ella no solo estaba entrenada. Ella nació en un entorno poderoso. Fuera quien fuese, guardaba secretos mucho mayores que el hambre. De repente, 3 asaltantes los vieron y abrieron fuego. Daniel cayó al suelo, cubriéndose la cabeza, pero la chica ni se inmutó. Alzó su arma robada, rodó hacia un lado con fluida gracia y respondió al fuego. Cada disparo fue perfecto, abatiendo a los asaltantes uno por uno. Cuando terminó, Daniel la miró sin palabras. «No eres un mendigo». Su pecho subía y bajaba mientras recuperaba el aliento. «No», admitió, «pero si continúas ayudándome, tú también te convertirás en su objetivo». Daniel tragó saliva con dificultad. Sus instintos le gritaban que corriera para escapar del peligro y dejarla atrás. Pero algo en su interior se resistía. Recordaba la forma en que ella lo miraba cuando él le daba de comer. La forma en que su voz se suavizó cuando dijo, «Gracias». No podía abandonarla. «Ya elegí», dijo Daniel en voz baja. «Ayer, cuando te di pan por un momento», su expresión se quebró. Algo parecido a la tristeza o quizás a la esperanza cruzó su rostro. Ella asintió una vez. «Entonces permanecemos juntos». El fuego se extendió por la ciudad, y el humo cubrió las estrellas en lo alto. Las alarmas no dejaban de sonar, pero Daniel apenas las oía. Su mundo se había reducido a la chica que estaba a su lado, sus ojos brillantes y el arma que sostenía en sus manos. El mendigo del mercado se había ido. En su lugar se encontraba otra persona, alguien peligroso. Alguien era perseguido, alguien cuyo secreto estaba a punto de cambiar su destino, y el ataque nocturno era solo el comienzo. Al amanecer, el humo aún cubría la ciudad. Los incendios provocados por el ataque nocturno habían sido extinguidos, pero el aire olía a ceniza y a miedo. La gente murmuraba sobre el ataque, sobre los asaltantes que atacaron con demasiada rapidez y desaparecieron demasiado repentinamente. Sin embargo, Daniel conocía la verdad. Esos asaltantes no habían venido solo por el botín. Habían venido por ella. La niña permanecía sentada en silencio en la azotea donde se habían refugiado. El sol de la mañana le iluminó el rostro y Daniel la vio con claridad por primera vez. Bajo la suciedad, bajo la ropa hecha jirones, no había debilidad. Su postura era erguida, sus ojos penetrantes, su presencia imponente. No tenía aspecto de mendiga en absoluto. Daniel rompió el silencio. «Anoche, la forma en que luchaste, la forma en que pronunciaste esas palabras. ¿Quién eres realmente?». Al principio no respondió. Su mirada permaneció fija en el horizonte, donde el humo se elevaba como cicatrices negras. Finalmente, dijo, «Mi nombre es Sira». Daniel frunció el ceño. El nombre no significaba nada para él. «Siler», repitió. «Eso es todo». Sus ojos brillaban tenuemente bajo la luz del sol. No solo con hambre o ira, sino con algo más pesado.
Autoridad. Una vez, susurró. Fue más que suficiente para sacudir imperios, pero ahora debo mantenerlo oculto. Daniel esperó, intuyendo que ella se estaba conteniendo más. Había aprendido que el silencio a menudo dice más que las palabras. Finalmente, ella se volvió hacia él. Me creéis un mendigo por las cadenas y el polvo, pero en verdad nací en un linaje que manda. No soy pobre. No estoy perdido. Soy aire. Daniel contuvo el aliento. Aire. ¿Quieres decir que sí? Interrumpió ella. El aire del que susurraban en el mercado. Aquel a quien creían muerto. Aquella a la que aún persiguen los cazadores. Su voz se endureció. Soy Sierra, de la línea Kite. Sangre de la última reina. Daniel retrocedió. El nombre Kite no era familiar para la mayoría de los humanos, pero incluso él había oído vagos rumores susurrados entre traidores. Una casa poderosa, un linaje ligado a antiguos tronos y guerras ancestrales. Una dinastía que se creía acabada. ¿Me estás hablando de tus regalías?, preguntó Daniel, medio incrédulo. La expresión de Sira, Unk, no vaciló. No solo soy de la realeza, soy una amenaza. Para quienes me arrebataron el trono, represento un peligro simplemente por existir. Daniel intentó asimilarlo. Ayer mismo, era una niña hambrienta que agarraba pan con manos temblorosas. Ahora, ella afirmaba ser la heredera de una reina alienígena. Pero sus ojos, sus movimientos, su fuerza anoche. Todos respaldaron sus palabras. Se frotó la cara y exhaló. Y yo que pensaba que simplemente le estaba dando comida a alguien que tenía hambre. Sira lo miró fijamente. Esa comida me salvó, pero sobre todo te unió a mí. ¿Lo entiendes? Los cazadores te vieron conmigo. Ahora no se detendrán. También te cazarán a ti. Daniel sostuvo su mirada. Entonces supongo que ya formo parte de esto. Por primera vez, el rostro de Sira se suavizó. Eres insensato, humano, pero valiente. Su conversación se vio interrumpida por un movimiento a continuación. Daniel se asomó al borde del tejado y vio patrullas blindadas moviéndose por las calles. Esta vez no son asaltantes, sino soldados. Sus estandartes llevaban el sello del Consejo Gobernante. El mismo consejo que había tomado el poder después de que se declarara interrumpida la línea sucesoria de Sira. «Están buscando», murmuró Daniel. La mandíbula de Sira se apretó aún más. A Daniel se le oprimió el pecho por la inquietud. «Entonces tendremos que abandonar la ciudad». Sira negó con la cabeza. «No, si corremos ahora, solo nos perseguirán. Debo decidir si me escondo de nuevo o si me levanto». Sus palabras eran pesadas, llenas de algo que Daniel no podía comprender del todo. No solo hablaba de supervivencia. Ella hablaba del destino. Mientras se preparaban para partir, Daniel hizo una última pregunta. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué no seguir escondiéndose? Selira lo estudió. Porque mostraste bondad cuando nadie más lo hizo. Me diste comida y mucho más. Me viste viva, no invisible. Por eso confío en ti y te digo la verdad. Daniel sintió el peso de sus palabras. No era soldado, ni líder, solo un traidor humano con un paquete de especias. Sin embargo, de alguna manera, se había visto arrastrado a la órbita de alguien capaz de sacudir mundos. El sonido de botas y metal se acercaba. Selira se cubrió la cabeza con la capucha una vez más. Sus ojos brillaban tenuemente bajo la sombra mientras susurraba. «Quédate cerca de mí, Daniel». En el momento en que entraste en mi historia, el destino cambió. El tuyo y el mío. Daniel apretó con fuerza la correa de su mochila. No sabía a dónde le llevaría ese camino, pero sabía que no había vuelta atrás. Mientras los soldados registraban abajo, Selira y Daniel se escabulleron por las calles envueltas en humo. El mundo creía que el heredero de Kite estaba muerto. Pero ahora estaba viva, moviéndose por la ciudad con un humano a su lado. Y pronto la galaxia lo sabría. La ciudad ya no podía ocultarlos.
La segunda noche después del ataque, Saldrá y Daniel lograron escabullirse de las torres de vigilancia, dejando atrás las calles destrozadas y a los soldados que los registraban. Se desplazaron en silencio por callejones y túneles abandonados hasta llegar al puerto espacial. El puerto era un hervidero de bullicio, barcos de todos los tamaños surcando el cielo nocturno, mercaderes gritando, guardias patrullando. Daniel se bajó la capucha. Había utilizado ese puerto muchas veces, pero nunca mientras era perseguido. Esta vez, sintió cada mirada como un cuchillo. Cira caminaba a su lado, tranquila, casi regia, incluso con la capucha puesta. Daniel susurró, ¿sabes siquiera a dónde vas? Sus ojos brillaban tenuemente. Lejos, muy lejos de aquí, pero no sin riesgo, suspiró. Esa es la historia de mi vida últimamente. Se escabulleron entre la multitud hacia un pequeño muelle de carga. Daniel tenía allí un amigo, un viejo piloto que le debía favores. Con suerte, el hombre no haría demasiadas preguntas. Pero la suerte duró poco. Al acercarse a las puertas del muelle, Daniel sintió un escalofrío. Un grupo de cazadores blindados ya había llegado, escaneando a los pasajeros a su paso. Sus dispositivos brillaban en rojo cada vez que enfocaban un rostro. Sala se puso tensa. Están cerca, pensó Daniel rápidamente. Agarró una caja de un puesto cercano, la metió en las manos y susurró, llévala como si fuera carga. Mantén la cara baja. Juntos, se pusieron en la fila. Daniel se obligó a mostrarse tranquilo, aunque su corazón latía con fuerza. El escáner recorrió los rostros uno por uno. Cuando se acercó, inclinó la cabeza lo justo para que la capucha le cubriera el rostro con la sombra. El dispositivo parpadeó pero no activó la alarma. Pasaron. Minutos después, ya estaban a bordo del carguero. El antiguo contacto de Daniel, un alienígena hosco de piel rojiza llamado Bran, los miró con los ojos entrecerrados. «Llegas tarde, humano. ¿Y trajiste un amigo?» Daniel forzó una sonrisa. «Ella es callada. No causará problemas. Solo necesito salir de este sector». Bran entrecerró los ojos. «Ya hueles a problemas, pero tu crédito aún está al día». Daniel le entregó una bolsa. Bran lo revisó y gruñó. «Bien. Busca una esquina. No hables». El carguero zarpó del puerto con los motores zumbando. Daniel estaba sentado en el suelo de metal, observando cómo el planeta se encogía a través de una pequeña ventana. Sintió un gran alivio, pero no duró mucho. Cira estaba sentada enfrente, con la capucha bajada. «Ahora ahí me seguirá», dijo suavemente. «Los cazadores no se rinden. No mientras sepan que estoy vivo», dijo Daniel frotándose las sienes. «Entonces dime por qué. ¿Por qué están tan desesperados por encontrarte?» Sus miradas se encontraron. «Porque mi linaje puede desafiar su poder. Porque aunque esté vestida con harapos, mi nombre amenaza su trono». Daniel negó con la cabeza. «Pero estás solo. ¿Qué puede hacer una sola persona contra un imperio?» Los labios de Cira se curvaron levemente. «No llega a ser una sonrisa. Una persona con los aliados adecuados puede encender una llama que arda a través de las estrellas». Antes de que Daniel pudiera responder, la nave se sacudió. Sonaron las alarmas y la voz de Bran maldijo por los comunicadores. «Tenemos persecución. 2 embarcaciones nos siguen de cerca». A Daniel se le hizo un nudo en el estómago. «¿Ya?» Celery se levantó, con la calma intacta. «Ya te dije que no se detendrán». La nave volvió a sacudirse cuando un disparo láser impactó en los escudos. Daniel tropezó y se agarró a una tubería para estabilizarse. La voz de Bran rugió de nuevo. «¿A quién trajiste a mi nave, humano?» Cera se dirigió a la puerta de la cabina. Su presencia era imponente incluso en medio del caos. «Abran los controles de las armas», dijo. Bran soltó una carcajada. «Tú eres un pasajero». Sus ojos ardían con más intensidad. «Soy más que eso. Ábrelas». Algo en su tono logró calmar la ira del piloto.
Con un gruñido, accionó el disparador. Cira entró en la estación de armas, moviendo las manos con una precisión que dejó atónito a Daniel. Los cañones rugieron y destellos de luz llenaron el vacío. Los disparos de Cira fueron perfectos, impactando una nave de caza hasta que explotó en llamas. La segunda nave esquivó el ataque, dando vueltas para otro posible ataque, pero se replegó con calma y concentración. Disparó de nuevo, la explosión atravesó las estrellas y la segunda nave se desvió, adentrándose con dificultad en el hiperespacio. El silencio reinaba en el carguero. Bran abrió mucho los ojos. ¿Qué eres en el vacío? Cira bajó la mano lentamente. Su voz era firme. Un mendigo, pensaste. Pero yo soy Cira de Kite. ¿Recuerdas ese nombre? Daniel la miró fijamente, aún sin aliento. Parecía una guerrera, una comandante, no una niña hambrienta. Por primera vez, empezó a creer plenamente. No solo estaba corriendo. Ella se estaba preparando. El carguero se adentró aún más en el negro mar del espacio. Daniel volvió a sentarse, con los pensamientos pesados. Había dado comida a un desconocido, y ahora volaba a través de las estrellas con un aire misterioso. Perseguido por imperios y en lo más profundo de su ser, sabía que su destino jamás volvería a pertenecerle. El carguero se desplazaba a la deriva a través de la oscuridad infinita, con los motores zumbando suavemente. Habían transcurrido horas desde que los cazadores fueron ahuyentados. Sin embargo, la tensión persistía. Daniel se sentó en el frío suelo, mirando fijamente a Seller. No se había movido de su asiento desde la batalla, con los ojos brillantes fijos en las estrellas del exterior. Daniel rompió el silencio. ¿Y ahora qué? Seguimos corriendo eternamente. Cira giró la cabeza lentamente, con una expresión indescifrable. Correr no es vivir, pero quedarse significa morir. Daniel se frotó la cara. Excelentes elecciones. Seguiremos escondiéndonos hasta que nos atrapen o muramos antes. Su voz se suavizó. No lo entiendes. Mi regreso no es solo mi vida. Es la guerra. Si me alzo en el trono, quienes me robaron el trono arrasarán mundos enteros para detenerme. Daniel se quedó paralizado. Había intuido que ella era importante, pero no que su supervivencia pudiera significar una guerra a través de las estrellas. Entonces quizá debería simplemente desaparecer. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Por primera vez, Selira Unk desaparece. Mi pueblo está esclavizado, doblegado, gobernado por cobardes que portan coronas robadas. Si yo desaparezco, sufrirán para siempre. Daniel apartó la mirada. No era un soldado, no era un héroe. Fue un traidor, un superviviente. Su vida se había basado en evitar las peleas, no en iniciarlas. Pero sus palabras lo hirieron. Pensó en ella sentada en la tierra del mercado, invisible para todos, muriéndose de hambre mientras ellos se reían. Lo odiaba. Ahora comprendía que si ella se rendía, su gente permanecería para siempre en ese mismo rincón, ignorada e impotente. La voz de Bran resonó desde la cabina. No podemos seguir así, humano. Los cazadores no dejarán de perseguirnos. Me da igual quién sea tu amigo. Es una maldición para cualquiera que se le acerque. Daniel se puso de pie, con la frustración a flor de piel. Empujó la puerta de la cabina para abrirla. Ella no es una maldición. Ella salvó tu barco. Si no fuera por ella, serías polvo espacial. Bran sonrió con desdén. ¿Y cuánto tardarán en enviar 10 o 20 barcos? ¿Crees que puede detener un imperio con sus ojos brillantes? Daniel apretó los puños. Pero antes de que pudiera responder, apareció alguien detrás de él. Su voz era tranquila, pero afilada como el acero. Sí, si me levanto, si lidero, puedo. Bran rió con aspereza. ¿Y esperas que este humano muera por ti, princesa? Daniel se giró bruscamente, a punto de replicar, pero la mirada de Selira se fijó en él. Ella no se reía.
Ella estaba esperando su respuesta. Daniel sentía un nudo en la garganta. Este era el momento en que podía marcharse. Podría pedirle a Bran que lo dejara en la siguiente estación y regresar a su tranquila vida de comercio y vagabundeo. Podía olvidarla a ella, olvidar a los cazadores, olvidar el trono. Pero recordaba su voz de aquel primer día. ¿Por qué? Ella le había preguntado cuando le daba de comer y él le había respondido, «Porque tienes hambre». Había sido sencillo, pero ahora ya no se trataba de comida. Respiró hondo. No soy de la realeza. No soy un luchador. Pero tomé una decisión el día que te vi. No te dejaré ahora. Los ojos de Sira, Unk, se suavizaron. Por un instante, el peso que cargaba pareció aligerarse. Me apoyarías, incluso sabiendo lo que eso significa. Daniel asintió con firmeza. Sí, porque si me voy, me pasaré el resto de mi vida lamentándolo. Bran maldijo entre dientes. Los humanos están locos. Pero ya no había risa en su voz. Solo respeto. Selira se acercó a Daniel. Entonces escúchame, humano. Si te quedas, ya no serás solo un traidor. Serás mi aliado, mi escudo. Y a ti también te llamarán enemigo. A Daniel se le oprimió el pecho. Enemigo de un imperio. Sonaba a locura. Pero cuando ella dijo aliado, él sintió que algo poderoso se agitaba en su interior, un propósito que nunca había conocido. Correré ese riesgo, dijo en voz baja. Sira sostuvo su mirada y, por primera vez, inclinó levemente la cabeza. No como un mendigo, sino como un miembro de la realeza, honrando a otro. Entonces tendrás mi lealtad, Daniel de la tierra, y mi confianza. El zumbido del barco llenó el silencio entre ellos. Daniel sintió el peso de su decisión sobre sus hombros, pero debajo de él sintió algo más, un fuego. Ya no era simplemente un hombre a la deriva entre mundos. Él había elegido su lugar a su lado. Y mientras las estrellas se extendían infinitamente ante ellos, Daniel supo una cosa. La lealtad lo había ligado a un destino mucho mayor que el comercio o la supervivencia. El carguero se deslizaba a través de la oscuridad infinita, dejando tras de sí tenues estelas de luz sus motores. Daniel estaba sentado cerca de la ventana, mirando fijamente las estrellas. Ya había viajado entre ellos antes, pero esta noche le parecían diferentes. Ya no parecían lugares para comerciar o de dónde escapar. Parecían carreteras, caminos que lo llevaban a un destino inevitable. Sira permanecía en el centro de la pequeña cabaña. Su presencia era silenciosa, pero imponente. Aún sin su trono, aún sin sus elegantes vestiduras, parecía alguien nacida para liderar. Sus ojos brillantes se desviaron de las estrellas hacia Daniel. «Elegiste», dijo ella en voz baja. Daniel asintió. Sí, pero elegir y vivir con esa elección eran cosas distintas. Sentía el peso de la decisión a cada instante. Ahora no solo era perseguido, sino que estaba ligado a su destino. Los cazadores jamás se detendrían, y el imperio del que hablaba jamás lo perdonaría. El carguero se sacudió de repente. La voz de Bran resonó por los comunicadores. «Naves en tránsito. Nos han encontrado de nuevo». Daniel se puso de pie de un salto. «¿Ya?», preguntó Sira, apretando la mandíbula. «Nos perseguirán hasta que me mantenga en pie o caiga». La nave se estremeció al impactar las explosiones contra los escudos. Bran maldijo desde la cabina. «2 naves de guerra. Esta vez no podremos escapar». El miedo ardía en el pecho de Daniel, pero antes de que el pánico lo dominara, Sira le puso una mano en el hombro. «No temas, Daniel. El destino ya ha cambiado». La miró a los ojos. No había miedo en ellos, solo fuego. Las naves cazadoras se acercaron, con sus armas resplandecientes. Bran gritó, «Nos harán pedazos». Sira dio un paso al frente, con la voz firme. «No si me rebelo». Daniel la agarró del brazo. «¿Qué estás diciendo?». Su mirada se clavó en la de él. «Ya no puedo esconderme. Si sigo huyendo,
Destruirán todo a su paso hasta atraparme. Pero si me levanto, si les demuestro que vivo, entonces la galaxia lo sabrá. La gente recordará quién soy. Daniel negó con la cabeza. Pero eso me convertirá en un blanco más grande que nunca. La voz de Sira se suavizó. Ya lo es, pero ahora estás conmigo. Eso lo cambia todo. Las palabras lo calaron hondo. Se dio cuenta de que ella ya no lo veía como un extraño. Lo veía como parte de su destino. El carguero volvió a temblar, las alarmas sonando. Bran gritó: «Decidan rápido o estamos perdidos». Sira entró en la cabina, sus ojos brillantes ardían como los de dos hijos. Pulsó un panel de control y abrió un canal. Su voz resonó por toda la nave, fuerte y majestuosa. «Soy Sira de la línea Kaleid, hija de la última reina, heredera al trono. A quienes me persiguen, vivo y viviré. Levántate». Sus palabras resonaron en el vacío. Por un instante, incluso la nave cazadora pareció vacilar. Luego llegó la respuesta, fría y cortante. «Seler, es cierto, aún respiras. Entonces, hoy terminaremos lo que empezamos». El corazón de Daniel se aceleró, pero vio algo cambiar en Bren. El viejo piloto miró a Selira con los ojos muy abiertos, ya sin burlarse, ya sin dudar. «Realmente eres ella», susurró. Sira se volvió hacia él. «Rumbo a las colonias del borde. Mi pueblo espera encadenado. Si oyen mi voz, se alzarán». Bran tragó saliva y asintió. «Yo, heredero de Kait». Los cazadores volvieron a disparar, pero esta timera se dirigió a la estación de armas. Daniel estaba a su lado, preparado, aunque no tenía entrenamiento. «Dime qué hacer», dijo. Sus ojos se posaron en él, con un tenue brillo cálido. «Quédate conmigo. Eso basta». Juntos, respondieron al fuego. Las explosiones surcaron las estrellas, sacudiendo las naves de los cazadores. Las manos de Daniel temblaban, pero la calma de Selira lo guiaba. Por primera vez, se sintió más que un simple superviviente. Se sintió parte de algo mayor. Tras largos minutos, una nave cazadora explotó, y el fuego floreció en el vacío. La otra se alejó a duras penas, retirándose al hiperespacio. El silencio se apoderó del carguero. La alarma cesó, dejando solo el zumbido de los motores. Daniel se desplomó en una silla, sin aliento. «Lo logramos», exclamó Sira, erguida, con los ojos aún ardiendo. «No, Daniel, esto es solo el principio. La noticia se difundirá. El imperio enviará flotas, pero también se extenderá la esperanza entre mi pueblo. Sabrán que estoy vivo. Me esperarán». Daniel la miró, a la supuesta mendiga a la que una vez había alimentado en un rincón de un mercado polvoriento. Ya no era una mendiga. Era heredera, guerrera, líder y él. Ya no era solo un traidor. Era el humano que le había mostrado bondad cuando nadie más lo hacía. Ese pequeño gesto los había unido para siempre. Selira colocó una mano sobre la suya. «Tu destino ha cambiado, Daniel de la Tierra. Gracias a ti, el mío también. Sola, era una sombra. Contigo, me convertiré en luz». Daniel apretó su mano. No tenía trono, ni corona, ni linaje. Pero en ese instante, se sintió más rico que los reyes. Las estrellas se extendían ante ellos, caminos infinitos esperando ser recorridos. Y juntos, se adentraron en el destino. La bondad de un humano había desatado una tormenta en toda la galaxia, y el destino jamás volvería a ser el mismo.